Vamos a dar inicio a la reunión de hoy. Les quise traer este tema que me pareció interesante. Lo hemos conversado varias veces con el doctor Yaluf. Eh, es un término y un síndrome que ha sido, digamos, recientemente descrito, eh, que tiene varias particularidades y me pareció importante que todos lo conociéramos. Si bien es poco frecuente, pero es algo que debemos tener en cuenta. Esto se llama el Death Bug Syndrome y vamos a ver de qué se trata. Entonces, em, fue primeramente escrito por Samuel Musket, em, de etiología aún desconocida, y se refiere básicamente a, a un síndrome que involucra una cápsula que es clara, muy transparente, es floppy y que es incapaz de mantener el lente intraocular en su posición correcta. O sea, existe una especie de subluxación, pero con ciertas características que vamos a ver que es diferente a lo que quizá estamos más acostumbrados a ver, porque tiene otras características tanto clínicas como histopatológicas. O sea, se han hecho varios estudios al respecto, tratando de diferenciarlo de las otras entidades clínicas. Todos sabemos que la dislocación, digamos, inmediata de un lente, que puede, digamos, fuera del saco, por decirlo así, que ellos lo clasifican como dislocación en el saco o fuera del saco. Cuando es inmediata, fuera del saco, en general es cuando hay una fijación inadecuada del lente. Obviamente que con estas rexis en abrelata o en cirugía intracapsular principalmente, con estas rexis quizás no circulares continuas, sino que más bien en abrelata puede ocurrir este desplazamiento del lente de forma muy inmediata. Eso disminuyó con esta cápsulorexis circular continua, que en general, si es del tamaño adecuado, no muy grande, puede contener el lente bien en posición. Y las dislocaciones tardías, es decir, o las subluxaciones tardías, pueden ocurrir en general por debilidad de la zónula. Y esta debilidad sonular tiene varios factores de riesgo asociados, entre ellos la pseudoexfoliación, que es clásicamente de las más conocidas, pacientes con miopía alta, inflamación intraocular, uveitis y pacientes post-vitrectomía. Hay muchas otras causas que vamos a ver al final, pero digamos que entre las más relevantes que uno siempre tiene en mente son estas que mencioné en esta pequeña lista. Si se fijan, este es un artículo del 2022, o sea, muy, muy reciente. Es algo que está escrito hace menos de 10 años. Y entonces acá vamos a hacer una especie de aclaración o de repaso sobre cuáles son las entidades de las que estamos conversando y cómo se diferencian entre sí, puesto que el Dead Bug Syndrome comparte algunas características de la exfoliación verdadera, porque siempre hablamos de la pseudoexfoliación, pero pocas veces comentamos algo acerca de la exfoliación verdadera. Eh, Recuerdo que Gonzalo Taborga lo mencionó hace poco, no sé si está conectado, pero sobre exfoliación verdadera. Y en esta exfoliación verdadera existe una verdadera delaminación, un splitting. Y este concepto es súper importante porque vamos a ver que se comparte con el Dead Bug Syndrome, no así con la pseudoexfoliación, en el cual hay un depósito de material, como todos ustedes saben. Entonces, en esta exfoliación verdadera existe una verdadera delaminación, o sea, existe una doble capa, por decirlo así, un splitting, una esquisis de la cápsula, que es de la cápsula anterior, que incluso puede ser visible previa a la cirugía, como si ya hubiese una rexis, o durante la cirugía. A mí me ha pasado un par de veces que en cirugía uno hace una rexis y pareciera que está completa, pero en realidad hay otra capa abajo. Eh, y en general se ha asociado a trabajos o mucha exposición a calor o radiación infrarroja muy, muy intensa. Personas que trabajan en la zona industrial muy expuesto a calor, gente que quizá trabaja como en algo de cocina y está muy, muy expuesto al calor intenso, se ha asociado a esta exfoliación verdadera. Y en esta exfoliación verdadera no hay debilidad celular, o sea, no es una causa de estas subluxaciones. Por otro lado, tenemos la pseudoexfoliación, que es la que todos conocemos, y que en Chile es muy, muy frecuente, y existe este depósito de este material fibrilar, no solo en la cápsula, en la zónula y en el resto del segmento anterior, sino que también en otras partes del cuerpo. Y esto sí está asociado a debilidad celular. Obviamente esto produce una cápsula fibrosa y una contracción, y esta metaplasia fibrosa intensa. ¿Qué ocurre en el Dead Bug Syndrome?
tiene un poco de las dos cosas y ahí se diferencia. Existe una cápsula muy, muy transparente por años, prácticamente una cápsula delgada, no solo transparente, sino que muy, muy delgada, casi sin cambios fibróticos, o sea, prácticamente no existe este anillo de Sommering típico que se ve alrededor en esta metaplasia que producen las células epiteliales del cristalino, que vamos a ver que son muy, muy relevantes para la fisiopatología de este síndrome. No hay depósito de material de pseudoexfoliación, no se ve esta ceniza típica de la pseudoexfoliación, y característicamente es una cápsula muy floppy, muy delgada, muy débil, que es incapaz de mantener el lente centrado en su lugar. Entonces, vamos a ver esto, que me pareció muy interesante, en el que está Samuel Musket también en este grupo, que estudiaron 10 casos sospechosos de Dead Back Syndrome. Eh, el seguimiento era más o menos 10 años en promedio, desde que fue realizada la cirugía hasta el diagnóstico, con una desviación de más o menos 5 años. En todos ellos, la cirugía fue sin evento, una cirugía tranquila, sin complicaciones, sin ninguna descripción de debilidad celular o de un saco con alguna característica especial. La verdad es que no. De estos 10 casos sospechosos, en 7 de ellos se sacó completamente el saco con el lente. Y en un caso se sacó solo el lente y el saco pudo permanecer en su lugar. Los lentes eran tanto de 3 piezas de silicona o eran los monopiezas acrílico hidrofóbicos típicos. Y en todos los casos había un adelgazamiento de la cápsula. Ustedes lo ven en las imágenes y es una cápsula, digamos, se ve muy, muy delgada, como si estuviera recientemente operado. En todos ellos el lente ha perdido su posición claramente. Ustedes ven los bordes de las rexis como están totalmente desplazados y una cápsula que pareciera casi, casi no tener consistencia. Lo interesante de esto es que envían a biopsia y se analiza histopatológicamente cómo es esta cápsula. Eh, y lo relevante de estos 7 casos de saco capsular, que en 2 de ellos había completa ausencia de estas células epiteliales del lente, digamos, las lens epithelial cells, que vamos a ver que son muy relevantes, porque estas son las células que uno trata de remover en el pulido y que son finalmente las que sufren una metaplasia, que se transforman a miofibroblastos y son las que producen la opacidad de cápsula posterior que todos hemos visto muchísimas veces. Sin embargo, este efecto también otorga una cierta eh, depósito de material de extracelular que da cierta firmeza, cierta consistencia a la cápsula. Y lo que ellos ven, como les comentaba, que en estos 7 casos, en 2 había total ausencia de estas células, o no había ninguna, y en otros 5 casos habían algunas células aisladas o de características, como dicen ellos, un poco raras, muy escasas, y sí había asociación a debilidad celular. Ahora hay una cierta característica importante en cuanto a la etiología. En esta imagen eh, se ve, no es de Dead Back Syndrome, sino que es de un caso de pseudofoliación. Se ve, ustedes ven en la imagen A, el anillo Sommering muy, muy intenso, ¿cierto? Se ve todo este depósito de material uniforme alrededor en el saco mismo. Ustedes lo ven como ese material bien denso, blanquecino. En la imagen B, ven como hay una cápsula fimosis muy importante, ¿cierto? La región se contrajo al centro. Y en la imagen C se ve, digamos, un corte histológico con cierto depósito de material. Lo que ellos plantean en el Dead Back Syndrome, a diferencia de la imagen que es el de pseudofoliación, es que esta debilidad celular tardía está relacionada con que la cápsula en sí presenta una delaminación, presenta un splitting. Y en las zonas donde la cápsula presenta este splitting, donde se abre, y en esa zona debería ocurrir que haya adherencia en la zónula, es que no ocurre. O sea, en el fondo, en esas zonas hay una estrecha relación, ellos piensan, entre lo que ocurre a nivel de este splitting de la cápsula, a nivel celular, digamos, versus lo que ocurre a nivel sonular, porque en esa zona
no es que la célula completa pierda fuerza y sea débil, como se piensa en la pseudofoliación, sino que es la zona donde ocurre la adherencia, el attachment, es ahí donde se pierde. O sea, en este síndrome, el origen, ellos piensan, esto es teórico, pero el origen que ellos piensan, según estos hallazgos histopatológicos, es que el problema está en la unión, no en la célula completa, sino que en la unión célula-cápsula. Entonces ahí ellos se preguntan si este rol excesivo del pulido de la cápsula podría traer como consecuencia eh, barrer, eliminar a todas las células epiteliales. Eso es una pregunta que no tiene respuesta total. Eh, lo que sí se sabe es que las fibras que quedan, digamos, los restos de células que quedan ahí, depositan material extracelular que contribuyen al engrosamiento de la cápsula, tal como lo mencionamos. Si uno hiciera un pulido, tuviera una súper dilatación del paciente en la cirugía y pudiera ser el mejor pulido de todos, aún así es difícil llegar al ecuador porque al final uno no lo ve. O sea, uno no llega tan a la periferia, es difícil de verlo, uno no puede llegar porque está más allá de los límites. Entonces es difícil que uno realmente pueda remover todo, pero sí puede hacer un pulido bastante bueno de gran parte de la célula. Y hay otra teoría que decía Masket, que en realidad él la mencionó, pero no tiene tanto asidero en la literatura, y es que las cataratas blancas intumescentes, con esta gran presión que provocan, podrían ocurrir cambios de la presión osmótica y con eso ocurrir apoptosis de las células epiteliales y con eso anularlas y por lo tanto él vio algunos dead-back syndrome en este tipo de cataratas, que es lo que uno ve a veces clásicamente como que el exceso de fuerza de la catarata produciría cierta debilidad celular. Él lo describe en este otro cuadro. Y respecto a la histopatología propiamente tal, acá es bien interesante porque acá en estos cortes se ve el splitting claramente. De hecho, está señalado ahí con el signo de la flecha. Y ustedes ven cómo en todos los cortes va a la cápsula. Por ejemplo, en la imagen B es muy notorio, porque va a la cápsula y ven cómo se abre, se bifurca, se abre en dos. Eh, en los otros signos, en la otra flechita se ve exactamente lo mismo. Y lo que ven acá en la imagen de abajo es de nuevo, es un caso de pseudoexfoliación, que es completamente diferente, ustedes lo ven, y ven como en la imagen C, que está abajo a la derecha, en esta imagen con esta tinción más roja, se ve que hay depósito fibrilar en la flecha, o sea, un depósito de material de pseudoexfoliación que claramente está totalmente ausente en los casos histopatológicos de la imagen superior, en la cual se muestra el splitting de la cápsula en el dead back syndrome. En las otras imágenes inferiores se ve de nuevo el anillo de Sommering, se ve la capsulofimosis propio de una pseudoexfoliación. Eh, y como les decía, la causa de esto estaría porque se pierde la adherencia de la célula en estos focos de splitting de la cápsula. Ahora, ¿por qué eso ocurre? Hay varias teorías al respecto, que les voy a mencionar un poco más adelante, pero tiene que ver mucho con la fisiopatología de cómo está regulado las células epiteliales con su capacidad regenerativa, digamos, o sea, de metaplasia, versus el material de la membrana extracelular que ellos mismos producen. Y esto me hizo recordar a otra cosa, y es que hace algunos años, varios años atrás incluso, había un trabajo eh, de un grupo, creo que era japonés, si mal no recuerdo, en el cual hacían extracción de catarata, aspiración, en niños con cataratas congénitas, y esperaban que las células epiteliales, estas mismas LEC cells, regeneraran de nuevo un cristalino. Y eso lo habían logrado en modelos animales. O sea, solo para mencionar que estas células sí tienen un gran potencial de replicación en niños y ya en adultos tienen esta capacidad de producir esta metaplasia. O sea, son células que tienen un valor importante. Y este último trabajo viene a mencionar como un tema que lo hemos discutido en las reuniones y es cuál es la mejor sutura si tuviera un caso como estos. O sea, ¿qué haría yo con un caso como este si es que pudiera no explantar, que sería la última opción, y reemplazar por lentes, sino que si tuviera la opción de fijar un saco que tuviera más fuerza? Eh, o fijar estos mismos sacos si es que tuvieran algo, en algún punto, algo de fibrosis. Que típicamente en el dead back syndrome, no lo mencioné, pero la fibrosis es más bien inferior. Más bien inferior, no tanto a nivel del resto de los cuadrantes. Y se teoriza que eso podría ser porque estas células podrían estar más expuestas, piensan ellos,
a la influencia de algunos nutrientes del vitrio o incluso de la circulación de humor acuoso, que pudiera hacer que hubiera más concentración de ciertas moduladores de esta reacción, que principalmente son las metaloproteinasas. O sea, son las metaloproteinasas las que logran, de alguna manera, diferenciar estas células y otorgar la fibrosis. Entonces, cualquier cosa que pueda alterar esta expresión de metaloproteinasas podría alterar o presentar estas debilidades celulares o Dead-Back syndrome. Y hay varias, entre ellas los antiangiogénicos, incluso se piensa en relación con el moxifloxacino intracameral, etcétera. Prostaglandinas también alterarían estas MMP, las metaloproteinasas, etcétera. Y bueno, los que les quería contar como último trabajo, ¿qué hacer cuando uno tiene este complejo lío saco y está subluxado? ¿Cuál es la mejor técnica de abordaje? Hay varias, o sea, uno podría, digamos, fijar directamente el saco lente, digamos, el complejo, y ahora qué sutura ocupar. Si ocupar un Prolen 10.0 o 9.0 o un Gorotex. Siempre la duda lo hemos pensado para fijar lentes y siempre nos hemos quedado con la idea de que el Prolen tiene una vida útil menor, el 10.0, que el 9.0 otorgaría mejor resistencia. Sin embargo, el 9.0, las agujas rectas a veces no están siempre disponibles y el Gore-Tex tiene otra particularidad, que si bien tiene una resistencia altísima, es una sutura más gruesa, es algo más difícil de manipular, tiene menos fuerza tensil, y por lo tanto la vía de entrada un poco más gruesa y por lo tanto el túnel más grande también teóricamente podría tener más riesgo de infección y también en Gore-Tex si queda la sutura, el nudo expuesto, eso se va a erosionar y va a ocasionar inflamación y posible infección. Entonces siempre hay que enterrar ese nudo y eso no siempre es tan fácil. Eh, entonces lo que ellos ven acá es que analizan 190 ojos por 6 años, o sea, los siguieron por 6 años. En todos ellos fijaron este complejo lente saco con Prolen 10.0 y ellos ven que hay un 6% de degradación. Ahora, esa degradación claramente es mayor en jóvenes. Ellos piensan porque hay mayor actividad enzimática, mucho más fuerte, y eso permite la degradación más rápida. Pero en este trabajo, claro, incluyeron a pacientes en promedio de 80 años y los siguieron por 6 años. Entonces, y en ellos hubo muy poca degradación. Claro, perdieron muchos pacientes en el camino. O sea, muchos pacientes no llegaron al seguimiento de 6 años promedio. Pero los que sí lo hicieron, que fueron como 2 tercios aproximadamente, eh, tenían bajo índice de degradación y solo un 6% tuvieron que resuturar. ¿Qué piensan ellos? Piensan que la sutura de Prolen, al no pasar directamente por la áptica, como se hace en la fijación de lentes, digamos, primaria o cuando uno realmente fija un lente y no fija todo el saco, existiría un roce entre el borde, digamos, de la áptica directo con la sutura. Y eso ellos piensan que podría hacer que esta degradación de la sutura fuera más rápida. En cambio, en el saco, o sea, en este complejo lío saco, la sutura, el Prolen, pasa a través de la cápsula del saco y entonces eso produciría menos roce entre la sutura de Prolen y la áptica, prácticamente no habría, y por lo tanto la degradación tendería a ser menor. O sea, ellos defienden esto de resuturar el saco o fijarlo nuevamente con Prolen 10.0. Eh, y finalmente, con esto voy a terminar, hay una revisión reciente del año pasado en la que intentan, digamos, clasificar todos estos síndromes, el Dead-Back Syndrome y otros, dentro de una gran clasificación. Esto es como ya el mensaje final de cómo uno debería situar las debilidades zonulares. Acá hay un video en el cual se fijan cómo esta es una cirugía que lleva muchos años, o sea, ninguna de estas cirugías lleva menos de, en general, de 10 años, y ustedes ven cómo es una cápsula, digamos, que se ve muy transparente. Hicieron una viscodisección bastante rápida, fácil, están poniendo algunos ganchitos capsulares, y usted se fija en las características de la cápsula, o sea, prácticamente miren cómo hizo la viscodisección, toma el lente y sale muy fácil, no es lo habitual, o sea, lo habitual es que después de muchos años esté el complejo bastante, digamos, fibrosado, muy adherido y todo esto se mueve como in toto y no es tan fácil entrar y hacer a veces una ventanita con una tijerita o un Sinski para entrar
a la interfase de la cápsula con el lente, pero acá entraron muy fácil y sacaron el lente completamente. Y iban a sacar, digamos, lo que quedó. Entonces, esa es una muestra de lo que ellos llaman cómo se comporta este deadback syndrome intraoperatorio. O sea, cuando tienen que remover, digamos, los lentes y ahí van a poner, el, intentan poner un anillo. Ustedes se fijan qué es lo que ocurre ahí. Y acá, en este otro video, ustedes ven cómo esto, lo que les decía, en general, están hacia inferior, eh, subluxados hacia inferior, y acá están intentando sacar el lente. Si se fijan hacia inferior, se logra ver este material como algo blanquecino, como gelatinoso, en la parte inferior acá, y ahí finalmente extraen el lente. Ahí se logra ver en algo que solo a inferior estaba esa como, bueno, lo mostró muy poco, pero solo hacia inferior se veía ese material depositado, ahí lo vieron, que es algo que se teoriza por qué ocurre esto. Ellos piensan que, lo mismo que les decía antes, que existe una compleja relación entre estas células y la membrana basal, la matriz extracelular. Y hay que recordar que la opacidad de cápsula es consecuencia de esta diferenciación de estas células que quedan y se transforman, tienen esta metaplasia, aminofibroblastos, y producen este depósito en la cápsula posterior, y es la capsulotomía que hacemos siempre. Pero estas células tienen contacto con tanto la hialoides hacia posterior como con el resto del humor acuoso. Y en esta interacción que ocurre entre las células y las metaloproteinasas, se regulan, o sea, hay un mecanismo trófico entre medio. Y los niveles de estas metaloproteinasas se ven alterados en varias condiciones genéticas, en trauma, en fármacos. De hecho, se piensa que en pacientes altos miopes se han visto que hay presencia de varias metaloproteinasas en altas cantidades y piensan que eso podría tener un rol no solo en el crecimiento ocular, sino que también en el desarrollo de esta debilidad celular. Y acá ellos proponen esta clasificación en la cual uno podría hacer esta debilidad, digamos, de la zónula. Ellos le llaman Zonular Capsular Back Disorders, y acá ellos lo clasifican entre lo genético, lo adquirido. Dentro de lo genético están los típicos, como síndromes ligados a ciertas digamos, errores genéticos, y los adquiridos, bueno, están los típicos. Ellos piensan que la inyección intravítrea produciría estabilidad celular, y eso está ultra estudiado. O sea, los pacientes con anti-VEGF tienen por lo menos 6 veces más riesgo de debilidad celular importante o rotura capsular. Y eso es no solo, ellos piensan que no solo por un trauma físico, mecánico, de que la aguja pueda haber tocado la cápsula posterior, sino que más bien tiene que ver con que el VEGF también tendría algún rol en la expresión de estas metaloproteinasas del vitrio y que interactúan con el resto de las células. Lo mismo ocurriría con ciertos fármacos, con análogos de prostaglandinas. Incluso hacen una revisión sobre el uso de moxifloxacino intracameral, en que ellos piensan que podría haber tenido algún rol también en estos casos. Están los típicas otras cosas de deficiencias celulares primarias, en las cuales está la pseudofoliación, la alta miopía, y está la deficiencia capsular primaria. Ellos piensan que es algo que ya vendría un poco determinado en cada paciente, y que más bien estos otros factores, como el pulido de la cápsula, los fármacos, o todo lo que hemos mencionado, vendría a ser los factores que contribuyen. O sea, acá habría algo distrófico de base que estaría dado por esta splitting de la cápsula en la zona de adherencia de la zónula. Son pacientes que ya vienen con cierta predisposición, pero que se agregan otros factores contribuyentes. Eso diría yo que es como de estas conclusiones finales, en que hay que reconocer que este es un síndrome nuevo, digamos, relativamente nuevo, poco frecuente, y que afecta esta estabilidad del lente saco, que en general es una estabilidad, es un saco que es más bien claro, transparente, que ha perdido posición, y no está tan claro si el exceso de pulido podría contribuir. Muchos piensan que sí, otros piensan que no. La verdad es que queda un poco inconcluso, pero probablemente, después de revisar el tema, me parece que uno debe hacer un pulido, obviamente, para prevenir, porque tiene una utilidad. O sea, digamos que el lente es premium, sobre todo, que la cápsula posterior es impecable, transparente, que de esa manera un mejor centrado, que permita un paso a la luz mucho mejor. Pero también a veces podría ser un excesivo, digamos, una obsesión por la limpieza, podría ser también perjudicial si es que uno removiera la totalidad de estas células, que es difícil saber si uno lo puede lograr en realidad.
Recordar que sumado a todo esto, existe un correlato histopatológico de este cuadro, que no es solo una anécdota clínica, y que probablemente hay varios estudios que van a determinar el origen de esto. Vi que hace poquito se va a publicar, creo que el próximo mes, un estudio en que analizan con inmunohistoquímica todas estas cápsulas de estos posibles Delbach syndrome, intentando buscar alteraciones ya de la membrana basal, sea alteraciones del colágeno y otras cosas más específicas que podrían dar cuenta de este síndrome. Así que por el momento, esto es lo más actual que tenemos respecto a este Delbach syndrome. Eso les quería comentar. Andrés, ¿Sí? bueno, yo felicito a Andrés por este aporte tremendo que ha sido muy, muy interesante, porque lo hemos conversado en cirugía, cuando estamos operando a uno de los pacientes, los que nos ufanábamos de limpiar mucho la cápsula, la cara posterior de la cápsula anterior, digamos, pensando que iba a haber menos proliferación de células, digamos, posteriormente, digamos, tener menos capsulotomía. Ahora estamos repensando la cosa. Sí. Ahora, una cosa que es importante que muchas veces nos enfrentamos a pacientes que tienen más riesgo, como por ejemplo, como dijo él, el síndrome, ¿no es cierto?, cero-activo o de Lindbergh, hay que reconocer a Lindbergh como el autor de esto, no Fogg. Entonces, el síndrome de Lindbergh efectivamente no solo tiene debilidad celular, sino que además tiene una dilatación de pupila bastante pobre. Pero cuando uno intenta limpiar, digamos, la cápsula posterior, muchas veces le echan una pasadita a la cara posterior del iris y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, en los pacientes que tienen mala dilatación, no es conveniente limpiar demasiado la cápsula. Y como él decía en algún momento, la verdad es que uno limpia solamente la cara posterior de la cápsula anterior que está visible, pero donde se producen las células en el ecuador que terminan. Así que en el fondo uno casi nunca llega al ecuador de forma totalmente segura. Ahora, con respecto a ver este signo, yo no sé si me habrá pasado alguno alguna vez, pero no tengo ninguna conciencia de haber tenido alguno. La gracia que tiene Andrés, que sin haber visto uno, no sé si ha visto uno alguna vez, ha aportado con esta condición tan innovadora. Ahora, hemos visto, sí, muchas veces luxaciones. Mm. Y mientras más viejos estamos, más historia hay de luxaciones. Y se ven fundamentalmente, efectivamente, en el síndrome de Lindbergh, que después de muchos años, digamos, de haber hecho una cirugía aparentemente impecable, de pronto llega un paciente a la consulta y está con el lente a la mitad o simplemente ausente. Y también con las altas miopías. Las altas miopías también, digamos, comparten esa misma condición y que uno se lleva la gran sorpresa de que después de muchos años de estar muy bien, el paciente llega con el lente ausente y que está en el fondo, digamos, del bicho. Y con respecto a eso, quería decirte que la postura que hemos tenido es no tocar el lente, o sea, tratar de sacarlo. Es una, digamos, aventura, digamos, que es impredecible. Yo creo que se puede lograr muy buen resultado sin tocar el lente que ha caído y simplemente poner un lente, ya sea fijado a esclera, fijado donde sea, digamos, incluso lentes de cámara anterior cuando los pacientes tienen una buena córnea. Así que en ese sentido, digamos, hay que tener cierta preparación con respecto, o sea, cierta expectativa con respecto a estos pacientes. Ahora, lo que me pareció muy interesante es lo último que dijo Andrés, es de que los anti-VIF podrían generar, digamos, problemas importantes, y que los antibiólogos tienen que estar muy atentos a tantas inyecciones repetidas. Yo no sé si alguien ha visto una cosa de ese tipo en pacientes que han sido sometidos en innumerables oportunidades de inyecciones intravítreas. Muy interesante, Andrés. Felicitaciones. Muchas gracias, Doc. Perdón, una última cosa que es importante, a propósito de la degradación de los materiales. Cuando no contamos ni con Prolen ni con Gorotex en esa época, los lentes finalmente tenían un agujero especial en la parte periférica. Y en esa época yo fijé muchos lentes que estaban caídos, los fijaba poniendo una sutura que le hacía pasar a través de la córnea, metía la aguja en el agujero del lente y lo fijábamos al iris y se anudaba con perlón monofilamentos. Y yo, la verdad que vi esos pacientes por muchos años, no se degradaba el perlón. Y estaba en contacto con el lente y con el iris, digamos.
y eran unos nuditos que hacía uno, después los desplazaba hacia adentro y quedaban bastante bien posicionados. Sí, bueno, respecto a la degradación de material, me pareció interesante mencionarlo, porque lo he conversado con Jorge, con Gonzalo, eh, respecto a que la edad es un factor fundamental en qué sutura usar. O sea, en el fondo, en pacientes más jóvenes, está claro que uno debería usar Gorotex. Y algo que hace poquito fijamos en un paciente más joven, un lente fijo de esclera con Gonzalo, con Gorotex, porque probablemente un paciente que va a tener muchos años, por todo lo que explicaba, porque tiene mayor intensidad en la degradación de la sutura, versus un paciente más añoso, en que fijamos de repente un lente hace un tiempo, fijo de esclera con la misma técnica, pero con un problema, obviamente un problema más grueso, 6.0 si no me equivoco fue el que usamos, pero la edad es un factor fundamental a la hora de saber qué sutura vamos a utilizar. Y teóricamente, si es el saco completo el que uno fija, debería haber menos roce y menos degradación, al menos es lo que se postulaba en ese trabajo. Hola, acá Mauricio, ¿se puede decir algo? Mauricio Parroquia. Oye, es bien interesante el tema, muchas gracias. Claro, yo tampoco, yo la verdad que creo que no lo he visto o se me ha pasado. Y lo que quería decir es lo que estabas diciendo justamente ahora, es que yo, claro, para la fijación de lentes luxados al vitrio con saco capsular, lo que estoy usando desde hace un tiempo es Prolene 6.0, porque se hidroliza menos. Se puede utilizar la técnica del flange, Sí. que es como la técnica del Yamane, pero es muy fácil de hacer con el Prolene 6.0. Hay que utilizar unas pinzas, se externaliza y la verdad que me ha resultado mucho mejor que el Gore-Tex, porque el Gore-Tex hay que enterrar el nudo. Entonces, eso no. Gracias. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Con esta técnica del flange, digamos con el Plan 6.0, es más fácil de manipular, se exterioriza, lo hemos hecho en casos con Gonzalo y ponemos con 4 puntos al micropiuro, podría ser otro lente que tuviera 4 puntos, queda mucho mejor, digamos, y más estable el lente también, estamos hablando de otro tema, pero queda más estable el punto de vista de tener 4 puntos de apoyo versus 2, que sería como el Yamane típico. Eh, y la técnica, digamos, tiene obviamente hartos detalles, hay que irla puliendo y todo, pero una técnica, digamos, que otorga bastante estabilidad. Gonzalo. Hola. Oye, perdón, llegué un poquito tarde, pero me sumo a las felicitaciones, Andresito. ¿Qué querés que te diga? Siempre tú poniendo ahí el marrasquino a la torta, porque ha sido extraordinaria. Es nuevo esto. Así es que la verdad es que además nos pone a todos en alerta. ¿Ah? Es decir, porque lo que uno pensaba que estaba haciendo lo maravilloso, ahora uno se lo cuestiona. Eh, y dos preguntas básicas, o sea, sí, una pregunta. En los FOD, en estas pseudoexfoliaciones, la verdad es que habían varios trials en que te sugerían poner el lente en sulco y abotonarlo en la Rexis, para justamente evitar que finalmente cayera todo el saco, que en algún momento pudiera pasar eso, digamos. ¿Eso se sigue pregonando? ¿Sigue siendo una buena práctica para prevenir lo que justamente dijo Claudio que pasa en no pocas veces, digamos, que se cae todo? Mm. Mira, respecto a esa técnica especial, no recuerdo, no he visto como un comparativo, pero sí vi un comparativo entre, que hay gente que igual lo hacía, que era poner anillos de tensión capsular. En los focos, ponía anillo, o en las altas miopías, anillo, pensando que el anillo, claro, va a tensar la cápsula, que entre paréntesis, para no desviarme el tema, pero también se piensa que ciertos lentes intraoculares que tienden a tensar mucho la cápsula, sobre todo los de plato, también piensan ellos que teóricamente reduciría esta capacidad de progresión de la célula hacia el posterior y quizá tendría menos opacidad, pero eso no está tan claro. Pero bueno, lo que sí se sabe es que los anillos endocapsulares no previenen de ninguna manera todos los eventos de dislocación, de subluxación, de ninguna manera. O sea, le va a dar más tensión a la cápsula, probablemente ese anillo te sirva después para fijarlo cuando se caiga, no va a prevenir la caída. Obviamente lo compararon, o cuando se hacen trabajos con anillos que son de fijaciones, claro, o sea, que tienen estos eyelet o con segmentos de apecho y lo ocupa separado, obviamente ese sí, pero es porque ese está anclado, digamos, a la esclera, o sea, no es el saco en sí, o sea, la debilidad
Y, está y digamos uno poco previene como el futuro de la inminente subluxación, que sea un mejor manejo, pero no lo previene. y poniéndolo en el sulco y abotonando, no, no, tampoco. Porque era Ese lo que te pregonaba en algún momento. quedan apoyadas y ese saco, aunque esté abotonado, está abotonado en un saco que también va a perder fuerza. No sé si le va a dar tanta fijación, me quedan las dudas. Y lo otro, Antes, el otro comentario, que era efectivamente que nos ha tocado trabajar, hemos tenido pacientes tuyos y míos que hemos amarrado, hemos sufrido, y la verdad es que uno ha sido bien interesante estas técnicas de afaquia, lo hemos pasado muy bien estudiando los casos y poniendo, y nos hemos encontrado con un montón de problemas que uno no lo ve a priori, a pesar de que uno hace un buen plan de vuelo. Cuando está en la cirugía, a veces uno se suscitan algunas dudas que uno dice, mira, te sirve para la próxima, pero uno no la pensó. Por ejemplo, cuando se te cae un saco y efectivamente tú puedes ponerle, si ya viene con un anillo, es fantástico, uno no lo duda, en donde la técnica que va muchas veces a usar es atravesar con una aguja el saco mismo, haciendo pasar, ¿no es cierto?, este loop y teniendo al anillo como sujeción. El punto es que cuando tú pones un anillo, o sea, cuando tú pasas la aguja a través del saco, porque la aguja tiene que ser filuda, puntuda para que atraviese, pues cuando tú le presentas lo que sea, Gorotex o lo que sea, ese Gorotex o esa Prolén, la verdad es que tiene una textura que no permite, el Gorotex es como un poliéster, es como un algodón, entonces es blando, entonces en la punta tú es muy difícil meter el Gorotex al interior de la aguja, que lo hemos visto, en cambio muchas veces cuando tienes técnicas con aguja es muchísimo más fácil poner el Prolén, porque el Prolén es tieso, entonces cabe perfectamente al interior de la aguja y uno lo saca y trabaja más fácil. Entonces, también eso es pues bueno considerarlo, porque dependiendo también de la técnica que vas a usar, de la dificultad del ojo hundido, de la nariz que te complica, a veces es bueno usar algunos puertos de estos de vitrectomía y meter pinzas, y con esas pinzas de retina es mucho más fácil tomar, por ejemplo, un Gorotex o lo que fuera, digamos. Pero es bueno considerar a la hora también la técnica, Totalmente, absolutamente de acuerdo. Eso es porque, parte de la porque técnica. nos pasó. Sí, sí, hemos ido puliendo la técnica a poco. Doctor Sí. Donoso. hola Andrés, yo estoy un poquito tarde, pero solamente voy a comentar de lo que se está comentando reciente para no estar dando la hora. No, simplemente de que lo que decía Gonzalo y es totalmente cierto, y lo que tú también decías, en el sentido de que los Fox vemos, los que tenemos un poquito más canas, ya hemos visto varios casos en que los lentes están muy centrados y muy bien colocados en el saco, pero por ahí cerca de la papila, con saco y todo, ¿cierto? Entonces, bueno, y por eso que hemos pregonizado hace bastante tiempo, ya presentamos, primero El Salvador y creo que no sé si aquí, de que en estos casos es bueno no ponerle peso al saco. Porque si tú le pones un lente intraocular, a pesar de que el lente intraocular es 10 veces más liviano, ojo, y es más liviano que el cristalino normal, igual es un peso que con el tiempo va a ir, ¿cierto?, lesionando la zona, lesionándola hasta que se cae. Y si tú le pones un anillo, aún más peso. Tal como tú dijiste, no es la solución en absoluto el anillo para sujetar mejor la zónula o el saco. Entonces, en ese sentido, yo creo, yo lo he hecho varias veces, digamos, se ve bastante fijo, por lo menos en el lente en el surco, abrochado o no abrochado. Abrochado yo creo que sí es bueno porque sujeta el saco. Para que no se vaya, y hay una sujeción de ambas partes. Se sujeta el saco y el saco sujeta de alguna manera al lente. Entonces, pero no hay peso y no hay esa facodonesis, esa donesis. Con cada movimiento ocular, acuérdense que los movimientos sacádicos son bastante, digamos, intensos en ese sentido y que con el tiempo y con los años van soltando a la zónula y al saco. Así que
Yo creo que cuando uno tiene dudas de Donesi o el paciente es muy joven y le queda mucha sobrevida, yo creo que hay que poner el lente en el surco. Además, no es ningún pecado, hay que acordarse que hicimos extracapsulares por 20 años con todos los lentes en el surco y andaban perfectos y siguen perfectos. Así que no hay que tenerle miedo a poner un lente de 3 piezas en el surco en absoluto. Y con respecto bueno, cuando ya se luxan, la técnica Yamane yo creo que la lleva en este minuto. Ya hemos hecho varios casos y realmente los que hemos pasado todas las técnicas nos damos cuenta que es la más simple, más fácil. Claro que hay que hacerla con la aguja correspondiente, el lente correspondiente, etcétera. Pero a mi modo de ver, la técnica Yamane la lleva en este minuto. Eso quería comentarte, Andrés. Muchas gracias, Doc. Bueno, se agradecen los comentarios porque obviamente se han visto muchos casos al respecto. A mí me gusta harto cuando pongo el lente al surco tratar de dejarlo abotonado también por efectos refractivos, porque el lente queda al saco, entonces reflectivamente ese paciente va a quedar mucho más predecible la posición efectiva del lente y cómo va a quedar reflectivamente, además de todo lo que se ha mencionado respecto a la estabilidad del saco. Y respecto a la técnica de Yamané, claro, hay que recordar que en la clínica sí están las agujas correctas, así que el que Sí, se por anima la exactamente, están las Ultra Thin Wall, que son, digamos, agujas 29, pero que tienen pared más fina. Y entonces permite, digamos, que el lumen es más amplio y puede entrar la óptica de mejor manera que como lo haría, digamos, en una 30, que sería mucho más apretado, o una 28 o menor, que quedaría muy suelto adentro. Y también que esa aguja la ocupé con ProLens 6.0 para hacer la otra técnica del Ford Flange, y también entra muy bien. O sea, el ProLens 6.0, digamos, por esa aguja fina 29 también entra bastante bien y es bien cómodo hacer, por lo que comentaba el doctor Parroquia que lo ha hecho. Así que eso está. Andrés, oye, ¿Mm? otro punto en que se nos olvida y que son herramientas que uno tiene que tener es el lente cámara anterior. La gente no sé por qué le tiene también tanto miedo al lente cámara anterior. Es una técnica y una solución espectacular para aquellos pacientes de edad que obviamente no tienen larga sobrevida Ujú. por el endotelio. Sí. Pero cuando uno tiene problemas y ve estas luxaciones, y muchas veces a mí me ha tocado en 2 casos, y tengo filmado, que terminar la facomulsificación en un FOC perfecta, y finalmente voy a poner el lente y sale el saco con la Rexi intacta, y ni siquiera con vitrio. Claro. Entonces en esos casos uno tiene que poner un miótico, Claro. y agrandar un poquito la herida y poner un lente cámara anterior que anda perfecto, Mm. perfecto. El problema es que a largo plazo, claro, puede disminuir o mermar un poco el endotelio, Mm. y eso es todo. Así que hay que hacerlo en pacientes más añosos, que en general son más añosos, este Sí. tipo de pacientes. Pero es una herramienta extraordinaria y una solución muy buena que antes se hacía mucho y hoy día se le tiene mucho miedo, no sé por qué. Mm. Sí. Voy a recordar ahí que están los lentes de cámara anterior y también están los artisans de afaquia, que también están creados y diseñados para lo mismo. Y también se pueden poner prepupilares sobre la pupila, o si uno tiene riesgo de esa córnea, también se pueden poner retropupilares, digamos, detrás del iris, por decirlo así. Y en ambas soluciones, digamos, andan bien y puede durar mucho tiempo. O sea, digamos, todas estas técnicas de fijación y todo en general es cuando uno ya no tiene esa posibilidad. O sea, digamos, para mí yo prefiero poner un lente, digamos, o fijado al iris o de cámara anterior, si es que tengo el soporte para hacerlo, pero si es un caso que, como lo que hemos hecho, no tiene soporte capsular, hay un iris que queda a la mitad, es imposible. Entonces, en esos casos, recién paso a la técnica de fijación, pero no antes. O sea, en mi algoritmo, como dice usted, yo prefiero ir en esa escala. Me parece muy bien, me parece muy bien. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Ahora hay que tener cuidado con los artisan de cámara anterior. Eso yo los tengo vetado forever, hace muchos años, porque además de la lesión endotelial, el movimiento de esos lentes es nefasto, porque un lente cámara anterior tipo Kellman, es decir, creo que el modelo es Kellman, sí. Sí, hermano. ¿Qué Kellman, más? Ya, tipo vale. Kellman no se mueve. Por último, la lesión endotelial es muy suave por mucho tiempo, pero es suave, es tenue. No de la lente de fijado Arili, como el Artisan. Lo que pasa es que tienen una Donesi en que lesiona mucho más el endotelio, además de que se produce
una uveitis subclínica persistente. Y eso fisiopatológicamente también va dañando el endotelio y produciendo eventualmente también edema macular. Sí, eso está escrito, digamos, yo creo que uno también tiene un sesgo porque si uno utiliza más uno versus otro, también ve más casos de uno que del otro. En lo personal, he utilizado bastante Artisan de Afaquia, me ha ido bien, no he tenido más casos de descompensación endotelial, siempre ocurre Pero que posterior, ¿o no? posterior, claro, posterior, y Posterior, es claro, que yo la me fascia refiero al o la anterior. fascia se profundiza mucho, también el movimiento es muy abajo, o sea, el espacio que queda bastante grande. Hay técnicas descritas incluso en las que se hacen, digamos, trasplantes de córnea con implante lente en el mismo momento, pero siempre lo ponen retro. Y ojo que hay que cambiar el cálculo del lente, o sea, no es el mismo cálculo del pre que el retropupilar. Y la técnica es sencilla en general, y hay que ponerla bien, porque si no, obviamente está el riesgo que el lente caiga al vitrio. Pero en ese caso queda súper alejado. Y claro, como dice usted, el lente de cámara anterior es una súper buena solución, pero también depende mucho de quién ponga ese lente y la técnica, porque a veces queda el iris enganchado en una de las patitas del lente, puede quedar una inflamación, puede quedar. Por eso depende mucho de quién haga la técnica también. Pero sí, esas soluciones yo creo que ahí no hay que ir directamente a fijar lentes, sino tiene otras opciones que agotar antes, como concepto. Oye, ¿se puede decir algo? Sí, claro. Sí, yo lo que dice el doctor Donoso, claro, yo he visto que claro, se ponen bastantes lentes retropupilares, andan bastante bien, pero yo siempre he pensado eso, que hay una uveitis subclínica tal vez, ¿ah? Bueno, pero también hay otras alternativas, pues están los lentes Fisiol, están los lentes Carlevale, que son bastante buenos, pero son un poco más caros, y yo los he estado poniendo bastante en el hospital. Eso. Mm. Sí. Andrés, ¿se puede comentar una cosa muy cortita? Claro, pues sí. Sí, solamente lo que se ha hablado, bueno, de acuerdo con todo lo que han dicho todos acá, yo creo que hay miles de técnicas para fijar lente y cada día, y cada uno hace al final la que le acomoda más. Tal vez solamente mencionar que cuando uno coloca un lente de Artisan de Afaquia o un lente de cámara anterior, es bueno hacer una iridotomía pequeña en algún sector, yo creo que eso es recomendable. Cuando uno ha colocado un lente de cámara anterior, se facilita mucho la maniobra colocando un slide, un insertor, que es un pedazo que habitualmente los venden, pero de plástico, que uno también lo puede recortar y deslizar el lente encima, meterlo en la cámara anterior, deslizar el lente encima, que también ayuda mucho, es menos traumático. Hace también que el iris se enganche menos con la óptica del lente, y quede una pupila más redonda, y tiene varias ventajas. ¿Qué otra cosa importante? Hay que recordar también que los lentes de cámara anterior vienen en 3 medidas. Nosotros aquí en Chile lo recibimos en una, pero son 3 medidas de longitud. Y recuerdo en Canadá, donde tenían las 3 medidas, nosotros medíamos la longitud con caliper y ahí calculábamos el lente que colocábamos. Y generalmente lo colocábamos horizontal. Que era como se calculaba mejor, porque el ojo no es igual en el diámetro horizontal que el vertical, y para eso había que rotarlo. Lo rotábamos con 2 ganchos. Se lo poníamos de 6 a 12 y después lo rotábamos. Era bastante interesante y yo creo que era bueno. Lo último, que todo hoy en día también tiene la tendencia a colocarse retropupilar. Inclusive los tubos de valvulares de AMED o de Polo que están de moda. La otra vez la doctora Verdaguer mostró un trabajo que fue bien categórico y mostraba que el recuento celular endotelial en los tubos puestos en cámara anterior bajaba considerablemente con cada año. Así que tiene mucha lógica colocar los tubos también retroiridianos, igual que los Artisan de Afaquia. Eso, y por último, las técnicas quirúrgicas, lo que ya se mencionó, está la técnica del Yamane, que es muy buena, muy popular para el que sabe hacerla, tiene problema de tilt, hay que hacerla muy bien porque el tilt es el gran problema. Está la técnica de flange, de Canabrava, ¿no es cierto?, que es muy útil y muy dúctil, es decir, para muchas formas de fijaciones de anillos, lentes, sacos, todo lo que uno quiera. Hay que recordar también que no se mencionó que existen punch intraoculares, tenemos uno acá, en que uno puede meter un punch, que es como una perforadora de hoja, que se mete en la cámara anterior y puede hacerle un hoyo a un lente de acrílico o de silicona, y con ese hoyo uno podría pasar una sutura y hacer la técnica del flancho o lo que sea, que también está disponible, por eso lo menciono, porque no sé si todos saben que está en la clínica. Bueno, y el doctor Rimasa, que también compró unos trépanos para hacerle hoyo a los lentes, similar al punch, ¿no es cierto?, a las ópticas, y fijarlo a través de esa técnica también es una opción.
El flange te permite hacerlo intraocular, el otro tiene que hacerlo con el lente afuera. Bueno, era eso básicamente, así que muy entretenida presentación y muchas gracias, Andrés. No, Oye, gracias. Oye, Y me yo acordaba de yo ti con quería la preguntarte una degradación de la cosa. sutura. Sí, Doc. Perdona, te quería preguntar una cosa, claro, hay unas anclas para anclar la cápsula cuando tienes luxación también y lo dejas anclado permanentemente a la esclera. No sé si lo has Sí, visto. también está escrito que se puede hacer incluso con los de Iris. Está escrito como con los Iris Hook. De hecho, hay un trabajo de hace un mes en que analizan todas las marcas de los y todos los materiales de las ganchitos capsulares, ganchitos de Iris que lo ocupan como fijación capsular y hacen un flanch al otro lado y lo dejan fijo, como si fuera un segmento AMED pero más barato, por decirlo así. Lo último, Andrés, también se me olvidó, a propósito de lo que dijo Mauricio, hay un lente, este lente italiano, se llama, ¿cuál es el nombre? El que tiene las ápticas como una... Carlevale. Carlevale. ¿Vale? Carlevale, claro. El otro día pusimos uno y anduvo bien y todo, pero una de las ápticas se rompió, una de las anclas. Así Ah, que terminamos suturando un lado, le hicimos como un flange, como lo que decías tú, pasando, porque tiene hartos hoyos el lente ahí en los extremos, entonces hay varias opciones de pasar sutura. Así que terminamos con una ancla bien puesta y la otra suturada. Y anduvo bien, no hubo problema, la señora recuperó Yo lo una que visión. estoy Bueno, también poniendo es hacer un tipo Carlevale con el fisiol, con la sutura de Prolene 6.0, le hago una T y lo meto en un bolsillo escleral. Y queda bastante bien porque el Carlevale es un poco más caro. mm, sí.